esa persona está pensando o lo que está sintiendo. Pero gloria al Señor, porque tenemos un Dios que se complace en hablarnos, se complace en mostrarnos lo que está en su corazón. En el día de hoy vamos a disfrutar otro capítulo del libro La mujer virtuosa en construcción. El Señor nos ha mostrado varias características de esta mujer virtuosa en construcción. Y el día de hoy el Señor quiere también recordarnos o mostrarnos que la mujer virtuosa es una mujer sensible. Amén. Otra característica de la mujer virtuosa es que ella es sensible. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, abrimos nuestro corazón a la palabra del Señor para que el Señor nos dé sabiduría de lo alto y nos dé discernimiento para tomar de esta palabra todo lo que Dios tiene para mostrarnos. Proverbios 31:20 dice: alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. Nosotros cuando leemos este versículo podemos a veces quedarnos en lo literal. Bueno, estamos hablando de una mujer sensible. Proverbios 31 dice que alarga su mano al pobre, que extiende su mano al menesteroso. Podemos pensar, bueno, es una mujer que le gusta colaborar, que es solidaria, que cuando ve a alguien necesitado, pues le da. Sí, eso es una parte, pero hoy el Señor quiere mostrarnos un panorama mucho más amplio de lo que es ser sensible. Entonces vamos a dar inicio. Recuerden que nosotros siempre disfrutamos en cada capítulo 3 aspectos importantes. El primero de ellos, pues, el primero no, porque a veces el orden cambia, pero son 3 aspectos: la meta de Dios, la trampa que se opone a que esa meta se lleve a cabo, y el camino que Dios quiere que sigamos para alcanzar esa meta. Entonces, hoy vamos a iniciar por la trampa. ¿Cuál es la trampa que aparece o surge para evitar que como mujeres, como hijas de Dios, seamos sensibles al hablar de Dios? La trampa, amadas hermanas, está en confundir susceptibilidad con sensibilidad. Cuando leemos ese título, la mujer virtuosa es sensible, tal vez nos imaginamos una mujer que es fácil de expresar sus emociones, pero hay una gran diferencia entre ser sensibles y ser susceptibles. Son 2 cosas muy diferentes. Primero, la susceptibilidad se refiere a aquella mujer o aquella persona que se ofende o toma todas las cosas a mal con facilidad. Es esa persona que si no la miran, se hiere. Que si la miran y no la miraron como ella esperaba, se hiere. Que si la miraron mucho, siente que la están criticando y se hiere. Es decir, la susceptibilidad habla de aquella persona que tiene las emociones a flor de piel, que ahí es como, a veces nosotros utilizamos un término: ellas no se la pueden tocar, muchachos, ella es intocable, porque es que si la tocamos, mejor dicho. Entonces, eso se refiere a una persona susceptible. Nosotros a veces decimos, esa persona es mírenme y no me toquen, porque si usted se pasa en el trato, la va a herir. Entonces, es importante discernir, amadas hermanas, que Dios de la mujer virtuosa no está pidiendo susceptibilidad, no está pidiendo que desborden emociones de tal manera que todo lo tome a mal. Él está pidiendo es sensibilidad. ¿Y qué es sensibilidad? Sensibilidad es la capacidad de percibir los sentimientos y las necesidades de los demás. Oiga esto: percibir los sentimientos, pero también las necesidades de los demás. Son 2 cosas diferentes. Una cosa son los sentimientos de las personas, que a veces es muy fácil percibirlo porque se evidencian. La parte emotiva del ser humano se expresa en el cuerpo. Entonces, de pronto usted ve una persona muy calladita, apartada, como muy apagadita, usted dice, está como triste.
pero las necesidades son algo un poco más profundo y necesitan más sensibilidad para podernos percatar. Hay personas que demuestran sus sentimientos, pero no sus necesidades. Entonces, como hijas de Dios, necesitamos desarrollar sensibilidad, hermana Ivy. ¿Y cómo se desarrolla esto? Recuerden que siempre Dios nos muestra el camino. Lo primero que tenemos que buscar delante del Señor es que nuestro corazón sea ampliado, porque nuestro corazón, por naturaleza, es un poco cerrado, es un poco egoísta. Eso es en la naturaleza del ser humano. Incluso si ustedes se dan cuenta, un niño pequeño no quiere compartir sus juguetes con nadie, no quiere compartir sus cosas con nadie. Por eso se habla que cuando están pequeños, uno dice, ay, está en la etapa del egocentrismo. Quiere decir que para él solamente existe él y sus necesidades. No existe nada más. Entonces, una mujer que es sensible rompe ese esquema de ser egocéntrica, de todo para ella, su necesidad, y busca bendecir a los que la rodean. Entonces voy a pedirle, por favor, a la hermana Ana Acuña que me colabore para leer Proverbios 3:27. Hermanita Ana, Proverbios 3:27. Amén. Considera los cambios de su casa y no come el pan de balde. Así es. Entonces, fíjense, una mujer que es sabia, que es una mujer sensible, cuida de los demás, busca ser bendición para los demás, busca ser esa mujer que donde llega se convierte en una bendición. Entonces, es importante mirar la diferencia entre ser susceptibles y ser sensibles. Miren en la imagen de esa mujer que está allí. Esa mujer está, mejor dicho, de una situación de tristeza, de llanto. Nosotros no podemos llegar a ser susceptibles, hermanos, porque si llegamos a ser susceptibles, no podemos ser útiles al Señor. Imagínense usted que usted quiere servir al Señor. Cuando vamos a servir al Señor nos vamos a encontrar con situaciones. Y si yo soy susceptible, si todo lo toma mal, a veces hay personas, amadas hermanas, hay mujeres que generan un complejo de persecución. Sienten que todo el mundo está en contra de ella, que todo el mundo no la quiere, la rechaza. Muchas veces estas mujeres van caminando, alguien hace un comentario y por casualidad la mira y ella ya siente que está hablando mal de ella y enseguida se duele. Y es lo que hace es que el Espíritu de Dios, vamos a llamar a las hermanas para podernos escuchar bien, vamos a cerrar todas nuestras micrófonos para no tener interferencia y poder escuchar. Entonces, amadas hermanas, vamos a avanzar. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ¿cuál es el camino? El camino es revisar delante del Señor cómo están nuestros hilos. Y usted dirá, ¿hilos? ¿Cómo así, mi hermana Ivy? ¿Qué tienen que ver los hilos con todo esto? Bueno, vamos a comparar cada mujer del reino, cada mujer virtuosa que está siendo construida y edificada por Dios con una tela. Cuando nosotros vemos una tela, a simple vista, pues solamente vemos su diseño, vemos de pronto la textura y vemos características que son superficiales. Pero si nosotros nos acercamos a esa tela y la detallamos y hacemos como dicen por ahí, una mirada como con lupa, nosotros nos vamos a dar cuenta que esa tela está conformada por unos hilos. Y esos hilos tienen una forma y una estructura particular. Y les voy a contar la importancia de esos hilos.
Cuanto mejor están tejidos esos hilos, la tela adquiere mayor calidad y resistencia, ¿sí? Cuanto mejor estén tejidos esos hilos, más calidad y más resistencia va a tener esa tela. Y esos hilos tienen unos nombres y unas funciones específicas. La primera de ellas es el urdimbre. Y les muestro aquí en esta imagen, los hilos que ustedes ven ahí de color azul son el urdimbre y los hilos rojos son la trama. Los dos son importantes porque los dos cumplen una función específica. Entonces vamos a mirar cuál es esa función y qué tiene que ver eso con que Dios quiera hacer de nosotras unas mujeres virtuosas que sean sensibles. Empecemos por el urdimbre, hermanas. El urdimbre son los hilos verticales de la tela. ¿Para qué sirven? Para darle firmeza y darle resistencia a la tela. Miren estas dos características, firmeza y resistencia. Firmeza para que esa tela pueda ser algo conciso, algo sólido, para que no sea algo como endeble, que se lo lleve el viento, que sea movible. Y resistencia es porque tiene la capacidad de ser estirada. Acuérdense que una tela es para confeccionar una prenda de vestir, en su mayoría las telas, o para hacer una cortina o para hacer una sábana, pero de una u otra manera va a tener un uso en el cual se va a ver expuesta a diferentes tipos de acciones, por ejemplo, de que la estiren, de que la laven, algunos lavan a mano, pero al lavarlo a mano se va a frotar o a rozar, o al usar la lavadora también va a sufrir una fricción. Entonces, cuanto más tenga esta tela, estos hilos bien tejidos, más resistente va a ser. Por eso usted dice, ay, qué tela mala, mira, se llenó de motas, se llenó como de pelitos. Vamos a ver, ¿por qué creen ustedes que pasa eso? Porque esos hilos, ese urdimbre y esa trama no estaba bien tejido. ¿Y qué pasó? Que al sufrir una fricción, un roce, ya sea de la silla en que se sentó, ya sea de la lavadora, o ya sea de sus manos al lavarla, ella empieza a romperse los hilos. Y esa ruptura de los hilos son lo que muestran ese poco de pelitos o moticas que ustedes ven. Entonces, cuanto más se le invierte a un buen tejido del urdimbre y de la trama, mayor calidad va a tener esa tela y va a ser capaz de resistir muchas cosas. Entre sus prendas de vestir, tal vez usted en este momento pueda recordar un vestido, una falda, un pantalón o una blusa. Usted dice, tiene años y parece todavía nueva. Está intactica. Eso quiere decir que esa tela tiene unos hilos tejidos de una forma correcta, resistente, tanto que le ha dado firmeza y resistencia incluso con el paso de los años. Pero ¿cómo aplicamos esto a lo espiritual, amadas hermanas? Si nosotros queremos ser útiles para el Señor, necesitamos, como nos hablaba el Espíritu en la comunión pasada, ser mujeres seguras, ser mujeres firmes y seguras, resistentes, mujeres que aunque vengan las circunstancias, permanecen allí firmes. Pero ¿cómo logramos eso? Para poder ser útiles al Señor y poder ser estas mujeres firmes, resistentes y seguras, amadas hermanas, necesitamos una conexión permanente con Él. Cuando se va a tejer una tela, lo primero que se trazan son los hilos verticales, que es la urdimbre. Y esos hilos verticales la representan a usted y a Dios. Ese hilo vertical es su conexión con Dios, su comunión con Dios. Cuando usted permanece en esa comunión
vertical, permanente allí con Dios, que no se desconecta, usted puede ser firme, resistente y puede ser segura y por tanto puede ser útil al Señor. Si esos hilos verticales se empiezan a romper, la tela se empieza a rasgar y puede terminar totalmente destruida. Por eso es importante que nosotras como mujeres de Dios mantengamos nuestros hilos verticales de nuestra comunión con Dios bien firmes. Cuanto más firmes y más estables son esos hilos, mejor es la calidad de esa tela. Cuanto más usted se acerca a Dios, más urdimbre usted está tejiendo, más está tejiendo. Y entre más urdimbre, más hilos verticales tiene la tela, más resistente es. Además, cuanto más nos conectamos al Señor, Él nos hace más sensible a su necesidad. Cuando yo me acerco al Señor en esa comunión vertical con Él, esa comunión directa con Dios, yo empiezo a ser sensible a la voluntad y a los deseos del corazón de Dios. Empiezo a conocerlo más, empiezo a entender su voluntad y empiezo a sentir placer y agrado de su voluntad. ¿Por qué muchas veces, amadas hermanas, nos cuesta tanto obedecer al Señor? Porque no tenemos una conexión firme con Él. Y como esa conexión es tan endeble, tan suavecita, imagínense una tela con un solo urdimbre, con un solo hilito sosteniendo todo el tejido. Cualquier cosita que medio la roce, que tenga un poquito de filo, va a cortar ese urdimbre y la tela se va a deshacer, se va a empezar a hilar, ¿sí? Por eso es que hay telas que cuando la están cortando para coserla, para moldearla, no resisten y se empiezan a hilar. Y entonces quedan en la máquina, quedan sueltas así, abiertas, o usted se la coloca y resulta que cuando usted hace un movimiento se le abre la tela enseguida, se hila. ¿Por qué? Porque su urdimbre no estaba correctamente tejido. Hermana, hija de Dios, mujer virtuosa, tú quieres ser un instrumento útil para Dios, yo quiero ser un instrumento útil para Dios, tengo que tejer una buena urdimbre, una buena relación con el Señor. Esto me va a mantener conectada, unida. Ese urdimbre es el que hace que la tela no se desbarate, no se deshile. Nosotros, para poder permanecer firmes y no desbaratarnos, deshilarnos ante el primer obstáculo, necesitamos un urdimbre firme y estable. Pero no solamente en la comunión con Dios te hace más fuerte, más firme, te hace conocer su voluntad, amar su voluntad, deleitarte en obedecerla, sino que también me hace y te hace menos susceptible. Cuanto más estoy en la presencia de Dios, menos susceptible soy. ¿Y por qué sucede esto? Porque acuérdense que esos hilos dan firmeza, dan resistencia. Entonces, si alguien te mira mal, ya tú no te desbaratas, no te deshilas, sino que tú dices, gracias, Señor. Porque aunque de pronto esta persona me haya mirado mal o yo haya interpretado esto, gracias porque tú sí me aceptas, tú sí me amas, tú sí conoces todo de mí y aún así me aceptas y me amas. Es decir, poco a poco el Señor va haciendo que nuestras emociones sean más fuertes para resistir, para no ser tan delicados. Porque muchas veces no podemos servir al Señor por lo delicados que son. Servir con otras personas no es fácil, hermanos, porque todos tenemos diferentes opiniones, maneras de pensar, de hacer las cosas. Y cuando alguien empieza a oponerse a lo que tú estás diciendo, a lo que tú estás proponiendo, a lo que tú quieres, muchas veces hiere tu susceptibilidad, hiere tus sentimientos. Pero si tú tienes una urdimbre firme y bien resistente, tú dices, Señor, yo voy a pasar por alto esta ofensa, porque yo estoy para servirte y amarte a ti, porque tú fuiste quien me llamaste. Señor, yo perdono a mi hermano o a mi hermana que me ofendió, pero mi relación contigo no se va a ver afectada.
Entonces, gloria al Señor por esto. Mi hermana amada, ¿me puedes colaborar para leer Salmo 25, 14? ¿Salmo qué? Salmo 25, ¿Salmo 14. qué? 25, 14, amada hermana. 25, 14. Ya va. 25, 14. Amén. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La Amén. comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Así es. La comunión íntima. Oiga esto. De Jehová es con los que le temen. Amén. Con los que le temen, con los que buscan esa conexión diaria, con los que buscan esa conectividad con Dios. Harán conocer su pacto. Amén. Mire que Aleluya. y a ellos le hará conocer su Su pacto. pacto. Usted quiere ser íntima de Dios, entonces necesita Amén. ser una buena urdimbre. A veces nos Amén. quejamos, a veces decimos, ay, es que Dios a mí no me habla como le habla a la hermana fulana, es que Dios a mí no me usa como usa la hermana fulana, pero no es que Dios tiene preferencias, amada hermana, es que Dios tiene íntimos. Oiga esto y entienda esto en su corazón. Dios no tiene hijas ni hijos preferidos, pero Dios sí tiene íntimos, aquellos que por estar siempre allí pegados a Dios en esa relación, Él no les puede esconder los secretos, Él no le puede esconder sus planes, se los da a conocer porque permanecen tan pegados a Dios que no hay nada que Dios haga que ellos no se den cuenta. Amada hermana, si usted y yo queremos ser esas íntimas de Dios, esas que Dios le cuenta todo lo que está en su corazón, entonces tenemos que tejer unos buenos hilos verticales, una buena urdimbre. ¿Por qué es importante esa urdimbre? Porque ella es la base. Miren, vamos a volver un momentico a la imagen. Miren lo que pasa. La urdimbre son los hilos azules, pero miren lo que pasa con la trama, que es los hilos rojos. Se entreteje, se usa como base los hilos verticales para poder empezar a entretejerse. ¿Y qué representa esa trama? Esa trama, que son esos hilos cruzados u horizontales, son los que permiten que la tela, hablando del ejemplo de la tela, tenga una buena caída y sea más fácil moldearla. Si solamente fuera los hilos verticales, la tela quedaría muy tesita y no había manera tampoco de moldearla. Pero ¿qué hace la trama? Se va entretejiendo suavemente y hace que la tela tenga más contextura y pueda entonces ser más fácil de moldearla. Las personas que saben de costura saben que la tela no se puede cortar en cualquier dirección, sino que dependiendo lo que usted vaya a confeccionar, necesita cortar esa tela, porque no es lo mismo cortar para hacer un pantalón que se necesita como una estructura más recta, más firme, que cortar para hacer un vestido. Y esos vestidos, como uno dice como mujer, yo quiero un vestido que no me quede tan ceñido, quiero que quede como voladito, que sea como amplio. Eso tiene que ver con la trama. Cuando la trama está allí entretejida, ella le da a la tela una mayor flexibilidad para que entonces pueda ser moldeada por ese diseñador, por esa diseñadora, por esa modista. Hermanos, esos hilos cruzados u horizontales representan nuestra relación con los demás. Mire, la tela no puede tener solamente urdimbre, también tiene que tener la trama. Nosotros no podemos solamente pretender relacionarnos con Dios y decir yo amo a Dios y todo es con Dios y busco a Dios, pero no quiero nada con los demás, porque no hay una tela que pueda ser útil sin tener una trama. ¿Y cuál es esa relación? Nuestra relación con la familia, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los hermanos de la iglesia.
con todos los que nos rodean. Entonces, Dios necesita que mi relación con Él sea saludable, sea firme y sea resistente, pero con un objetivo. El objetivo es que podamos entretejernos, que podamos buscar esa relación saludable con los que nos rodean. En este aspecto, Dios requiere de nuestra sensibilidad. Nuestra relación con los demás refleja nuestra relación con Dios. Nuestra relación con los demás refleja mi relación con Dios. Si yo no me sé relacionar con las personas, yo no puedo decir que yo tengo una buena relación con Dios, porque eso sería falso, hermanas, sería incoherente. Si yo tengo una buena relación con Dios, esa es la base para tener una buena relación con los demás. Si mi relación con los demás no está funcionando muy bien, yo debo revisar qué está pasando con mi relación con Dios. Porque cuando estoy bien con Dios, yo estoy bien con los demás. Eso es clave, amada hermana. El semáforo que nos avisa cuando nosotros nos está faltando comunión con Dios es la manera como yo me relaciono con los demás. Si en mi casa yo me he vuelto gritona, grosera, peleonera, con todo el mundo peleo, con todo el mundo tropiezo, yo tengo que revisar mi relación con Dios. Porque Padre, ¿qué está pasando en mi relación con Dios cuando yo no puedo expresarle en mi relación con otros? Recuerde, el urdimbre, la función es preparar el terreno para que la trama se pueda entretejer. La relación con Dios prepara el camino para que la relación con los demás pueda ser armoniosa y pueda reflejar el amor de Dios. Amada hermana Celestina, ¿me puedes colaborar, por favor, con Primera de Juan 4:21? Hermana, si quiere yo lo digo. Amén, amén, amén. Ya lo voy a leer. Primera de Bueno, Juan 4:21. Sí, amén. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aleluya. Aleluya. Tenemos este Mandamiento. Aleluya. El que No ama es, a Dios. no es algo que si yo quiero, que si a mí me parece, que si yo estoy de acuerdo. Amadas hermanas, es un mandamiento de Dios, que si yo amo a Dios, debo amar también a mis hermanos. Debo amar a los que me rodean. Entonces, no puedo decir que amo a Dios si no amo a los que me rodean, porque esto va de la mano. Si no hay urdimbre y no hay trama, no hay tela, no hay manera de que exista la tela, porque se necesitan los dos tejidos, los dos hilos. En esta noche, amada hermana, el Señor Jesús te dice, si no hay una buena relación con Dios, no puedes tener una buena relación con los demás. Y si no estás teniendo una buena relación con los demás, eso implica que está faltando una buena relación con Dios, porque esto va de la mano. Ahora, ¿qué es lo que quiere ganar Dios en ese tejido celestial, en ese urdimbre y en esa trama? Quiere ganar que usted le exprese y que usted le exprese en los siguientes aspectos. Una mujer sensible es hospitalaria. Esta es la primera característica de una mujer sensible. Es hospitalaria. ¿Qué es ser hospitalario, amadas hermanas? Es cuando una persona recibe y acoge en su casa o en su tierra a los visitantes o extranjeros con amabilidad y toda clase de atenciones. Amén. Con amabilidad y con toda clase de atenciones. Entonces, esto es ser hospitalario.
Entonces a veces pensamos, sí, pero eso es como para las personas que les gusta hacer las obras sociales. Eso es como para las personas que les gusta ser solidarios y ayudar. Mi ayuda para las personas es la oración. Amada hermana, no es así. Jesús, cuando él iba en la tierra, iba caminando, iba por todas partes predicando, él no se centraba solo en lo espiritual, dejando de lado lo humano. Él nunca le dijo a las personas, bueno, vamos a orar y vamos a olvidarnos de que tenemos hambre, vamos a olvidarnos que tenemos sueño, vamos a olvidarnos de que estamos enfermos, vamos simplemente a orar. No, él sabía que era necesario cuidar de esa parte humana. Él permanecía en una relación con el Padre permanente y esa relación con el Padre lo llevaba a ser sensible y cuando veía las necesidades de las personas, ¿qué dice la Biblia? Dice que se compadecía, que sentía compasión de las personas al ver sus necesidades. Uno que quiere ser útil en las manos de Dios tiene que aprender a ser sensible ante las necesidades de otros. Cuando una persona necesita algo, ¿qué hacemos? ¿Lo recibimos? ¿Le ayudamos? ¿Le brindamos las atenciones necesarias? ¿O simplemente le decimos, voy a orar por ti y ya? Vamos a orar por ti porque el Señor va a hacer, sí, el Señor lo puede hacer, pero recuerde que Dios actúa a través de la iglesia, Dios actúa a través del hombre, Dios no baja del cielo, porque para eso es el principio de la encarnación. Por eso Jesús era Emmanuel, era Dios con nosotros. Teníamos a Jesús aquí en la tierra, siendo la representación de Dios hecha carne. Hoy, ese Jesús que murió y resucitó está dentro de usted y está dentro de mí. Y lo que Él espera es que usted le exprese, que yo le exprese como ese amor. Hermana Evelyn, ¿me colaboras por favor para leer Romanos 12:13? 12:13, hermana. Sí, amén. 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 Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Amén. Aleluya. Practicando la hospitalidad y compartiendo que para la necesidad de los santos. A veces es fácil ayudar a un conocido, ¿cierto? Si de pronto se llegara a presentar una situación en la que yo les pido a ustedes ayuda, ustedes por conocerme y por apreciarme, tal vez muchos van a salir a ayudarme, pero qué difícil es darle hospitalidad o mostrar el amor de Cristo a alguien extraño, a alguien ajeno a nosotros. Eso no es fácil, pero esa es la voluntad de Dios. Jesús, cuando iba caminando, nuevamente nos volvemos a Él porque Él es nuestro modelo. Cuando Él iba caminando por las calles, a Él llegaban muchas personas. ¿Y usted cree que Él los conocía a todos? A todos no los conocía, a todos no sabía quiénes eran, pero todo el que buscaba ayuda en Él la encontraba. Por eso, cuando nosotros somos constreñidos por el amor de Dios, nosotros somos hospitalarios, con conocidos y también con extraños. La viuda de Sarepta, todas estas mujeres que nosotros estudiamos en estudios bíblicos pasados cuando hablábamos de las mujeres del reino, muchas de estas mujeres recibieron de Dios un mandato para ayudar a alguien que ellas no conocían, que ellas no sabían quién era, y Dios les decía, ayúdalo. Y les hablaba. ¿Y qué hacían estas mujeres? Obedecían. Y en las dos historias bíblicas donde estas mujeres obedecieron, Dios no las dejó en vergüenza. Dios respondió. Y la bendición no solo fue para ellas, también fue para su familia. Recuerden cuando esta mujer
empezó a decir, bueno, voy a hacer una tortica para mí, para mi hijo, y después me voy a morir porque ya no tengo más nada que comer. Tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. ¿Qué le dijo este siervo de Dios? Bueno, ve y haz lo que dijiste, haz la torta, pero dame primero a mí. Imagínense, un extraño diciéndole que dejara de darle comida a su hijo para darle comida a un extraño. Ven, dame primero a mí y después entonces haces para ti y para tu hijo. Ella, en toda lógica, hubiera dicho, ¿tú qué es? ¿Cómo lo voy a dejar yo de dar comida a mi hijo para darle comida a un extraño? No puedo. Pero ellas en ese momento creyeron y fueron sensibles a la necesidad de Dios y creyeron en la palabra de Dios a través de estos profetas y Dios las prosperó. ¿Sí? Entonces, gloria al Señor, porque cuando nosotros oímos el Señor, oímos su mandato, nosotros recibimos de Dios bendición. Pero es muy importante algo, hermanos. Solamente podemos discernir cuando algo es mandato de Dios si estamos en comunión con Él. Porque no todo el tiempo podemos actuar a la ligera. O sea, nosotros no podemos actuar a la ligera, mejor dicho. Nunca podemos actuar a la ligera. No es que alguien va a llegar y va a decir, señora, por favor, me deja entrar en su casa, es que yo, y usted le va a abrir la puerta inmediatamente. ¿Cierto? Usted tiene que aprender a discernir delante de Dios en qué cosas está recibiendo usted el mandato de Dios para actuar y en cuáles Dios le va a decir no. Sé prudente, no hagas eso. Pero hasta aquí. Obedece, pero hasta aquí. Esto tiene un límite, va hasta este espacio, hasta este lugar. Entonces, hermanas, solamente podemos descubrir eso en la presencia del Señor. Hermana Ingrid, ¿me puedes colaborar, por favor, para leer Hebreos 13:2? Ven, mira, ven. Ven, mira. Ya. Hebreos 13:2. 13:2. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Aleluya. Muchas veces, sin saber, hospedaron ángeles. Fíjense qué precioso. Cuando nosotros servimos a las personas, hay un versículo que dice que el que le da al pobre, le presta a Dios, porque Dios todo eso lo mira. Dios todo eso lo ve. Entonces, primer aspecto, es una mujer que es hospitalaria. Segundo aspecto, es capaz de escuchar. Cuando llegamos a ser sensibles por nuestra comunión con el Señor, aprendemos a no ser egoístas, a no ser egocéntricas, a no mirar lo mío nada más, sino a ver todo el contexto, todo el panorama. Y una manera de usted y yo medir qué tanto estamos siendo sensibles, qué tanto estamos dejando de ser egoístas, es la manera como escuchamos. A veces viene una persona a nosotros y nos dice, hermana, yo necesito hablar contigo, quiero contarte algo. Pero resulta que cuando yo ya la estoy escuchando, ya yo estoy ni siquiera atendiendo bien lo que ella me está diciendo, sino que oigo la primera parte y enseguida empieza mi mente a maquinar y a pensar. Ahora le voy a responder esto y esto. Le voy a decir esto, le voy a decir aquello. Quiere decir que nosotros no estamos siendo verdaderas oidoras, no estamos escuchando atentamente, sino que estoy pensando en mí. Miren, ella empezó a hablar y automáticamente yo empecé a pensar en qué respuesta le voy a dar yo. ¿Y por qué estoy pensando ya eso? Porque quiero dar la respuesta correcta, porque quiero quedar bien. Pero cuando nosotros somos aquellas que mientras escuchamos, estamos en la comunión con Dios, estamos tejiendo ese urdimbre. Ella está hablando, pero nosotros estamos invocando, estamos orando mentalmente. Señor, ayúdame a escucharla de manera atenta. Ayúdame, Señor. Yo no sé escuchar, pero tú sí sabes escuchar. Señor, revélame. Señor, muéstrame. Cuando yo estoy haciendo esto, yo no estoy pensando en mi necesidad. Estoy pensando genuinamente en la necesidad de esa persona que me está hablando. Otro aspecto que muestra egoísmo. Si cuando alguien viene a hablarme, ya yo estoy pensando en los prejuicios mentales que tengo. Ah, sí, ¿cómo no? Sí, ella cree que yo le voy a creer todo lo que me está diciendo. Ella no sabe que ya a mí me dijeron tal cosa.
ella no sabe que ya yo me enteré de tal cosa. Si yo estoy escuchando de esta manera, amada hermana, yo no estoy siendo sensible ni a la necesidad de Dios, porque Dios quiere ayudar a esa persona, ni a la necesidad de la persona, sino que simplemente estoy tratando de dar respuesta a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a lo que a mí me parece. Si yo al escuchar no dejo ni que la persona termine, vamos a analizar eso, cada una delante de Dios, y no para condenación, sino para salvación. Si la persona me está hablando y la persona me está contando algo y yo le interrumpo, ay, sí, a mí me pasó eso, espérate, mira, imagínate que a mí me pasó, espérate, que tú no sabes. Yo estoy respondiendo impulsivamente, yo estoy siendo reactiva. ¿Y qué pasa con eso? Que la persona deja de hablar y dice, ah, bueno, entonces no, ya no le voy a contar más nada, y se cohíbe. Y usted deja de ayudar a alguien y de ser sensible a la necesidad de alguien. Entonces, si nosotros queremos ser sensibles a la necesidad de Dios, que es ayudar a las personas, Jesús escuchaba, y mientras escuchaba, estaba en comunión con el Padre. Cuando le trajeron a una mujer adúltera para apedrearla, todos lo empezaron a hostigar y a decir, pero ¿qué hacemos? Jesús, ¿qué hacemos? Mira, la encontramos en el acto de adulterio. ¿Qué hacemos? A ver, y la gente buscaba una respuesta y pensaban que Jesús enseguida iba a decir, hagan esto, hagan aquello. Pero ¿qué hizo él? Dice la palabra que se agachó y empezó a escribir con su dedo en la tierra. Él no estaba distraído, él no estaba jugando, no estaba perdiendo el tiempo. Él estaba siendo cuidadoso de saber escuchar al Padre, qué quería el Padre para con esa mujer y para con todas esas personas. Mire, él no miró a Jesús, él no se miró él mismo. Ay, ahora voy a responder tal cosa para que vean que yo soy justo, o ahora voy a responder tal cosa para que vean que yo soy amoroso. Él enseguida se volvió al Padre. Padre, ¿qué quieres tú? Porque yo estoy viendo una mujer a la que tú amas. ¿Qué quieres tú para ella? Estoy viendo un contexto de hombres y mujeres y personas que la quieren condenar. ¿Qué quieres tú para ellos? Y de esta manera, él pudo dar una respuesta que ninguna otra persona hubiera dado en una situación como esa. Otro aspecto de una mujer sensible es la capacidad de detenerse, y esto se relaciona mucho con el punto anterior. Cuando una mujer aprende en su comunión con Dios a ser sensible, ella reconoce a Jesús como su modelo. Y antes de responder o de actuar, ella se pregunta, ¿qué harías tú, Señor? Si tú estuvieras en esta situación, ¿qué harías? Cuando alguien viene a usted a pedir ayuda, cuando alguien viene a usted a mostrarle una necesidad, no podemos ser ligeras en responder. Debemos parar, invocar el nombre del Señor y detenernos y volvernos al Señor, porque esto va a hacer que nuestra mente se vuelva al Espíritu y Dios va a revelarnos la mejor manera de actuar. Pero esto no aplica solo con los de afuera, aplica también para con nuestra familia, con nuestros hijos. ¿Cuántas veces nuestros hijos han hecho algo? Se les cayó algo, se les partió, lo digo por experiencia, se les partió algo que para usted es valioso, que usted lo consiguió con esfuerzo, pero usted en ese momento no está pensando ni siquiera en el hijo, está pensando en lo que se partió y que la rabia que le dio que se lo partió. Y usted empieza a hablar. Sí, porque no tienen cuidado, porque esto, porque aquello. ¿Y dónde quedó el momento para detenerme y para preguntar, Señor Jesús? Oh, Señor, ¿cómo quieres que actúe? ¿Cómo quieres que yo oriente a mi hijo en ese momento? En lugar de hacerle sentir que vale más el vaso que partió que él mismo, ¿cómo reaccionarías tú, Jesús? Yo pienso que el Señor Jesús lo primero que hubiera dicho es, te cortaste, te pasó algo, estás bien, porque él amaba a la persona por encima de las cosas. Y después, si le hubiese tenido que orientar, hubiese podido decirle, tienes que tener cuidado porque te puedes lastimar. Y además de eso, pues ya perdimos algo que era útil.
Entonces la próxima vez tú vas a ser más cuidadosa, ¿verdad? Vas a tener más cuidado, porque el Señor, por sobre todas las cosas, buscaba no dañar a los demás. Por eso, amadas hermanas, necesitamos detenernos y esperar en el Señor para saber cómo actuar. Ser empáticos. La empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y las emociones de las otras personas, como si yo estuviera en la misma situación, ¿sí? Es ponerme en el lugar del otro, como si lo que él está pasando me estuviera pasando a mí. Eso me va a permitir, amadas hermanas, entender el punto de vista y los sentimientos de esa persona. A veces creemos que mi punto de vista es el más importante y es el único correcto, que mis ideas son las mejores, las ideas de los demás no sirven. Y eso nos lleva muchas veces a causarle daño a otros. Por querer ser muy espirituales, a veces somos muy dañinos. Por ejemplo, si una persona viene a usted y le dice, ay hermana, yo me estoy sintiendo tan enferma, me está doliendo tal cosa, ¿cuál es la respuesta? ¿Será que usted enseguida le dice, hermana, arrepiéntase de eso? Porque la palabra dice que nosotros somos sanos. Sí, la palabra dice eso. La palabra dice que por sus llagas hemos sido curados. Usted no tiene nada. Si usted empieza a hablarle a la hermana así, a esa persona así, esa persona va a sentirse regañado, va a sentirse acusado y va a decir, Dios mío, yo no soy tan espiritual como la hermana porque yo sí sigo sintiendo el dolor, yo sí sigo sintiendo la molestia, entonces yo no soy lo que ella es. Pero ¿qué tal si nosotros le decimos, bueno, hermana, mire, a pesar de los síntomas, a pesar de lo que usted pueda sentirse, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que confiar en lo que dice su palabra y creerle. A veces hay que dar pasos de fe, hermana. Entonces, aunque tú te sientas el dolor en el brazo, declárate sana, porque el Señor es tu sanidad. Miren qué diferencia. Entonces, la imagen nos muestra algo muy chistoso, pero muy real. El que lo está mirando desde esta perspectiva dice es una M, y el que lo está mirando desde la otra perspectiva dice es una W. Muchas veces nosotros queremos que todos miren las cosas como nosotros las miramos, pero debemos aprender como el Señor Jesús a comprender lo que el otro está sintiendo. Otro aspecto, capaz de ofrecer consuelo. Una mujer sensible es capaz de comprender la situación del otro. Pero miren, aquí hay algo precioso. Este es un punto muy valioso, amadas hermanas. El Señor nos pasa por diferentes situaciones. El Señor nos pasa por diferentes experiencias. Y el objetivo de esas experiencias es que usted y yo después seamos capaces de ofrecer consuelo a otra persona, no solamente porque comprendemos o entendemos lo que esa persona está pasando, sino porque somos capaces de ponernos en su lugar porque ya lo pasamos, porque ya lo vivimos y nos compadecemos. Una persona puede leer mucho sobre el embarazo. Una mujer, una jovencita, puede leer, instruirse sobre el embarazo. Y ella puede saber mucho, tener conocimiento de lo que es el embarazo. Pero hasta el momento en que ella pase por el embarazo, es que ella podrá compadecerse y ponerse en el lugar de aquella que está embarazada. Solamente cuando uno pasa por la experiencia, tiene el poder, la autoridad y ese revestimiento para poder darle un consuelo efectivo a otra persona. Por eso, cada vez que usted y yo pasamos por una situación, en lugar de quejarnos, debemos darle gracias a Dios. Primero, porque Él se está añadiendo más. Pero segundo, porque usted está siendo procesada para luego, para recibir consuelo y poder luego consolar a otro. Usted no le puede decir a alguien, yo entiendo lo que estás pasando, si usted nunca lo ha vivido, si usted nunca lo ha experimentado. Entonces, una mujer sensible es aquella que utiliza su trabajar, su procesar, sus sufrimientos para ofrecer consuelo a otro, para poder consolar a otro.
Mi hermana Rosa Serrano, ¿me puedes cooperar con 2 de Corintios 1:4? Amén, hermana. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Aleluya. Es muy fácil juzgar y señalar a alguien cuando uno no ha pasado por esa experiencia. Pero cuando uno pasa por esa experiencia que esa persona está viviendo, somos capaces de compadecer, porque entendemos. Una mujer sensible evita juzgar. Una mujer virtuosa se vuelve al Señor y lucha en el Señor por ganar más de Cristo, de tal manera que toda naturaleza de crítica, de menosprecio, sea quitada de su corazón. Porque una mujer virtuosa y sensible siente temor de desalentar a otro. Mientras que una persona que no tiene temor de Dios no le importa, parece que aún más se deleitara en humillar al otro y en atropellarlo hasta que lo deja, Dios mío, en el piso, y dice, para que sepa, para que aprenda. Una mujer virtuosa y sensible siente temor de Dios. Y antes de dirigirse a cualquier otra persona, lo primero que dice, delante de Dios, Señor, guárdame de desalentar a otra persona. Guárdame de desanimarla. Guárdame de ultrajarla, de atropellarla. ¿Por qué? Porque esa mujer virtuosa, en lugar de eso, anhela expresar la misericordia, la compasión, el perdón, la bondad y la humildad de Dios. Pero hermanas, esto solamente es posible acercándonos a Dios. Porque en nosotras está esa naturaleza egoísta, en nosotras está esa naturaleza que le gusta juzgar. Juzgamos a los hijos, juzgamos al esposo, juzgamos a los compañeros de trabajo, al vecino, hasta los hermanos en la iglesia, muchas veces los juzgamos. Pero cuando nosotros somos sensibles, cuando ese urdimbre está bien tejido, nosotros nos da temor desalentar a alguien con nuestras críticas, porque estamos permeados por la naturaleza de Dios. Y para terminar, amadas hermanas, cuanto más cerca estamos de Dios, más nos parecemos a Él. Cuanto más cerca estamos de Dios, más nos parecemos a Él. Y Él es sensible a la necesidad de la humanidad. Dios es sensible a la necesidad del hombre hasta tal punto que se entregó por nosotros. Entregó todo por amor a nosotros. ¿Has sentido la necesidad de orar por alguien que Dios coloca en tu mente durante el día? Una forma práctica. Muchas veces estamos en nuestros quehaceres, en nuestros afanes, en nuestras cosas, pero Dios te pone en tu mente a una persona, un hermano, un familiar, un amigo. ¿Qué haces? ¿Qué haces en ese momento? ¿Será que tú en ese momento, ay, no, yo estoy ocupado, después lo llamo, después miro qué será? O si tú en ese momento, sensible a lo que Dios te está mostrando, paras, dices, Señor, oro por fulanito. Lo has traído a mi mente, lo has traído a mi corazón. No sé qué le está pasando, pero Señor, yo aquí en esta comunión contigo, quiero también entretejer mi comunión con esta persona, orando por ella. Suple su necesidad. Señor, y si es posible, y aún tú me necesitas a mí para suplir su necesidad, aquí estoy. Esto es ser sensible a la necesidad de Dios. Jesús es el Señor, amadas hermanas. Hasta aquí el Señor me ayudó. Esto es lo que el Señor hoy quería compartirles y ahora las escucho a ustedes para también ser edificadas junto con ustedes. Que el Señor nos ayude a ser estas mujeres sensibles que cooperan con Dios.